Estamos de regreso acá a las 8:45. En esta segunda entrevista vamos a conversar con Manfredo Marroquín de Acción Ciudadana y Luis Pedro Álvarez, diputado de la bancada Encuentro por Guatemala. Buenas noches, bienvenidos. ¿Qué tal? Sí, qué buenas noches. Sí. Vamos a conversar un poco acerca de estas leyes anticorrupción. Ya tuvimos una oportunidad algunas de estas leyes que estuvieron para poder ser aprobadas en la ley del secreto bancario, han estado en agenda varias de ellas, pero no hay modo que se logren aprobar. Voy a ir primero con Manfredo. ¿Qué percepción nos da esto? Y acabando de escuchar lo que nos acaba de decir el ministro, el tema de las empresas que se utilizan para poder hacer esto, incluso un reportaje que oíamos antes, el tema de lo de la Reina del Sur y la estructura que tenía montada, los nombres de las empresas. Ahí estamos hablando que se aprobó ya hace año y un par de meses, entró en vigencia el tema de que las acciones tienen que ser nominales, nominativas, de todas las sociedades anónimas, y el segundo paso dentro de esta línea era el tema del secreto bancario. ¿Qué pasa, Manfredo? Bueno, lo que pasa es que no hay realmente voluntad de cambio en el país, por lo menos en las esferas donde se toman decisiones de país. Evidentemente hay más comodidad con el sistema que tenemos, el sistema de corrupción, de impunidad, de fomento del crimen organizado, porque efectivamente todas estas herramientas lo que buscarían es frenar que el país se convierta en un paraíso de delincuencia organizada, como se está convirtiendo. Ya bien lo dijo el ministro, todo esto no sería posible si no hubiera todo una serie de redes, estructuras donde participan agentes de policía, de aduanas, de migración, de SAT, etcétera. Pero también entran a participar bancos y profesionales, obviamente, y abogados y contadores. Aquí no hay nadie que se salve, evidentemente. Y lo que pasa es que este tema genera muchos réditos, el tema del crimen organizado genera muchos réditos y evidentemente otra vez muchas de las estructuras donde se tendrían que tomar las decisiones para cambiar este sistema perverso de crimen organizado, corrupción, etcétera, pues están capturadas por precisamente estos poderes que tienen mucho dinero, mucho flujo de caja. Y lo que vemos en el Congreso, a tu pregunta, es un regateo total de todos estos instrumentos. Los quieren ir a negociar para quitarles los dientes, los brazos, todo lo que para tengan quitarle estas tráfico de nuevas influencias, para quitarle 2 o 3 de los delitos que están tipificados dentro del esquema, para suavizarlas un poco. Suavizarlas un poco para que pierdan efecto, y lo único que estamos haciendo es permitiendo que el país siga siendo un paraíso para la delincuencia organizada. Luis Pedro, veíamos lo que nos decía el ministro, antes del reportaje mencionaba yo esta estructura, esta red que maneja, según Estados Unidos, maneja esta red donde mueve dinero y drogas de Estados Unidos y de México hacia el sur y viceversa. Opera dentro de Guatemala con sociedades anónimas guatemaltecas en los bancos del sistema y se mueve tranquilamente. Y cuando empezamos a ver que en el Congreso de la República se oponen a esto, lo primero que se argumenta es que se opone el sector empresarial. Y de hecho, son varios reportajes que dicen que es el sector empresarial el que se opone. Pero cuando vemos quiénes utilizan estas estructuras, pues en teoría no es el sector empresarial. Mira, básicamente yo creo que coincido con Manfredo en lo que dice, pero yo le voy a poner nombres y apellidos. ¿Qué pasa? Que no pasan estas leyes, bien sencillo. El Partido Patriota no quiere que pase. Así de sencillo. Y sus aliados. Compromisos con los financistas. Yo no sé compromisos con quién, porque no me consta. Pues con algunas personas serán, pero tienen nombres y apellidos y ahí están las votaciones. En la bancada de Encuentro por Guatemala hemos hecho, solo en una sesión, hicimos 3 intentos de mociones privilegiadas para que pasara la ley del delito de enriquecimiento ilícito. Las 3 no prosperaron, ahí están los listados de las votaciones. Nos cayó por arriba y por abajo, hasta el agua nos cortaron en la bancada. Y no van a pasar. Mira aquí que yo te voy a decir una cosa, y la ley de enriquecimiento ilícito es una de varias, como tú bien decías, que realmente aglutina, no solo es el delito de enriquecimiento ilícito, sino va el de tráfico de influencias, aumentar las penas para malversación y peculado, que estaban sancionadas con multas ridículas. Es una serie de delitos, es muy completa. Yo invito a que el tema del secreto bancario. A que los ciudadanos, sí, que también hay mucha desinformación en ese tema. La gente decía, no, que el secreto bancario va a desaparecer y que va a haber una persona en la SAT en línea y va a haber nuestras cuentas de los bancos. Eso no era así. Lo que se establecía era siempre con autorización de juez, pero que la SAT pudiera acudir a un juzgado directamente en vez de tener que iniciar un proceso penal y ir al Ministerio Público. Pero igual se respetaba el derecho de audiencia. Juez, como se solicita, igual, intervenir un teléfono. y se le daba
con más protección todavía, porque se le da audiencia a las partes en un incidente, en un proceso incidental ante juez competente. Es decir, mira, lo de las modificaciones o enmiendas, que la ley en algunas, te puede decir que tal vez puedo coincidir con algunas de tipo técnico en las de este paquete, pero ya pasó tiempo. O sea, estamos en esta discusión desde enero, desde el 16 de enero, porque hubo una presión de este gobierno para que pasaran impuestos, para que pasaran sus ministerios, para que pasaran, por ejemplo, el FOPAVI, el Fondo de la Vivienda, con una imposición y con una premura que ojalá realmente caminaran igual con las leyes de transparencia. Pero hoy se aprobó rápidamente el tema de los impuestos para Eric Barrondo. No, pero sí, la exención de impuestos, porque eso debe quedar bien, pero después venía el tema de los préstamos, cerca de 70 millones de dólares en préstamos. Ahí sí problema, porque hay una ruptura clarísima, aunque lo nieguen, clarísima, dentro de los diputados del Partido Patriota, y yo especulo, porque tampoco me consta, no estoy adentro ni sé, pero creo que ahí en el tema de las reparticiones hay problemas. Convocaron para sesión el día lunes, y al final del día, solo retomando el tema, porque si no me quiero ir por la tangente, con el tema de las leyes de transparencia. El problema es que realmente no existe voluntad, no van a pasar. Yo te diría que en el tema, por ejemplo, la ley electoral, que era una de las 10 que venían incluidas en el paquete de transparencia, que el presidente con mucho cacaraqueo fue a somatar al Congreso de la República, cuando realmente la mayor parte de ellas ya estaban en el Congreso de la República, hasta con dictámenes favorables, que no era realmente descubrir el agua azucarada, técnicamente mucho mejor elaboradas, y no hay voluntad política. Ana Manfredo, cuando vemos todo esto, vemos lo que sigue ocurriendo alrededor de lo que hablaba el ministro, todo lo que hemos venido conversando. Entonces, todo el ruido que se hace acerca de que tenemos que ser mucho más transparentes y que, pues, obviamente se requiere esa transparencia para poder operar mejor el Estado. Cuando se trata de rajar o corte, no sucede. No sucede porque en Guatemala lo que hay es un discurso de doble estándar, en donde la corrupción del otro, a nivel de, sobre todo en la política, es la que se condena. Se condena la corrupción del otro cuando tú estás en la oposición y tú estás del otro lado. Pero cuando a mí me toca hacer gobierno, esa corrupción es la que debe de haber. Entonces hay un discurso de doble moral muy cínico, y no es solo de este gobierno, ha sido de todos, y donde realmente el poder en Guatemala se construye a través de ese sistema perverso. Pero hablamos justamente acerca del tema del poder. Y hoy cabalmente hice una columna donde hablaba de que esa transformación económica que hemos sufrido, donde la economía tradicional ha venido siendo sustituida por economía emergente, legal todavía, pero economía emergente, comercio, servicios y demás. Ahora mucha de esa economía viene sustituida por economía ilegal, contrabando, narcotráfico, evasión fiscal, corrupción con el Estado. Todos, la economía emergente, la economía tradicional y la economía ilegal, a los tres les conviene tapar las leyes como el secreto bancario. A los tres les conviene tapar todo lo que son las estructuras de crimen organizado. Y sobre todo porque el poder político se construye a través de ese sistema perverso. Ahora, si me permitís, porque yo creo que hemos hablado años, yo también hice periodismo durante años, y el problema sigue siendo el mismo. Cambian los nombres de los gobernantes, cambian los nombres de las empresas, cambian los corruptos, pero al final de cuentas sigue siendo lo mismo. Y es aquí así, en Estados Unidos con el tema de las drogas es lo mismo. Yo te diría que esto no va a cambiar, y ese es mi llamado, y lo vuelvo a hacer a la población. Si no hay un involucramiento directo de las personas y no lo toman como un gasto en su tiempo, sino como una inversión, el que quiera realmente, yo no tengo hijos, pero el que realmente aprecie a sus hijos y quiera que vivan en una mejor Guatemala, o se empiezan a involucrar ya y de cabeza en los partidos políticos, en las agrupaciones de derechos civiles, ciudadanos, y te digo, agrupar lo pueden hacer a nivel individual, pero le va a costar muchísimo. Entonces realmente es mejor sumar esfuerzos. Si no hay ese involucramiento directo, participativo, de cabeza, como pasó en algunas ciudades de Colombia, que ahora está regresando desgraciadamente porque se acomodaron y entonces vuelve a regresar el mal, no van a cambiar las cosas. Así sean gobiernos de izquierda, militares, de altos, bajos, morenos, ingleses, guatemaltecos, el problema es el mismo. Manfredo, el problema en sí vuelve a regresar a estas leyes, no solo esta que estamos hablando, la ley electoral y de partidos políticos, que está planteada como una de las leyes que tiene que poder aprobarse ahora, se ha venido discutiendo, hay una propuesta ahora que se discutirá en teoría la próxima semana, que se presentará, que fue consensuada, que llevó 2 meses de estar en discusión. ¿Qué va a pasar con esa ley? Mira, las expectativas eran muchas, sobre todo para todos. Quiere decir que ya no lo son. Eran, digo, para muchos sectores que están fuera de donde se decide, que en este caso es el Congreso, porque
yo creo que a la luz de lo que vimos en la última elección, cada elección en Guatemala es cada vez más perversa, con las prácticas de compra de votos, con las prácticas de irrespeto a todas las normas establecidas en la ley electoral. El tema del financiamiento, el techo establecido se supera por 10 veces y no hay sanciones para ninguno. Es una impunidad total. Y si seguimos con este sistema de dejar hacer y dejar pasar, como muchos están cómodos, pues prácticamente las elecciones van a perder su sentido y realmente ya no van a ser un mecanismo legitimador de nada, sino legitimador de la nueva banda que va a tomar el poder. Entonces, si no somos serios, el país lo estamos perdiendo. Digamos, a los ciudadanos que aspiran a tener un país decente, digamos, como yo creo que la mayoría de guatemaltecos aspiran, lo estamos perdiendo. Y estamos perdiendo, ahí coincido mucho con Luis Pedro, porque también hay una apatía ciudadana muy grande. Los ciudadanos precisamente creo que porque tienen una vida muy difícil en el diario vivir, cuesta conseguir la comida del día, pues quedan como exhaustos y ya no tienen como ánimos de participar. Pero y delegan la representación en estas autoridades que son productos. ¿Cómo te explicas? Yo no lo explico. Por ejemplo, se va a pasar un paquete fiscal. No habían ciudadanos ni de un bando ni del otro el día del Congreso de la República. Me llamó sobremanera la atención. ¿Cómo es posible que en un tema tan delicado, eso sí, todo el mundo se queja de los impuestos, o algunos son pro impuestos, pero no se presentó nadie? Ahora, Luis Pedro, rápido, 10 segundos. ¿Se aprueban la ley de transparencia? No. Ninguna. No. ¿Se aprueba la reforma de la ley electoral y de partidos políticos? No, tampoco, y te voy a decir por qué. Tú decías que ya se había consensuado. Partido Patriota y Partido Libre no participaron. Mandaron a un asesor a la comisión electoral. ¿Crees tú que va a haber realmente apoyo en el Congreso? No. ¿Reformas constitucionales se van a aprobar? Espero que no. Espero que no, porque me parece una gran tontería. ¿Se van a presentar alguna vez? Eso creo que tal vez sí, porque ha sido un buen disuasivo y una buena cortina de humo para estar hablando, despejando cosas de temas importantes. Gracias, Luis Pedro. Gracias, Manfredo. Temas complejos, pero que al final terminamos en el mismo lugar prácticamente. Sí. Así que gracias. Pero la invitación es a los ciudadanos a que participen más. Si no, vamos a seguir viendo más de lo mismo. Muchas gracias a los dos. Vamos al corte. Estamos acá en las 8:45. Volvemos en un minuto.